Saludos, mi nombre es José Bernardo Guevara Pulgar, soy el coordinador del área de educación en Derechos Humanos en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. A continuación vamos a compartir algunas consideraciones sobre aspectos conceptuales de los derechos humanos. Y quiero centrarme en el concepto compartido por el profesor Pedro Niken, quien señaló que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad de la persona que se hacen valer frente al Estado. Esto es importante, analizarlo en función de dos elementos claves. La primera parte del concepto que tiene sus raíces naturalistas, que tiene que ver con los atributos inherentes a la dignidad del ser humano, que reflejan que estos derechos incluso son anteriores al Estado. Entonces, al ser anteriores al Estado, a lo único que le correspondería sería reconocerlos, pero en ningún momento es una gracia o una liberalidad del Estado, ni mucho menos, porque simplemente lo precede. Por otra parte, cuando señalamos que son atributos inherentes a la dignidad del ser humano que se hacen valer frente al Estado, quiere decir que hay un Estado que debe velar por la vigencia efectiva de tales derechos. Y para eso hay una serie de funciones claramente determinadas que posteriormente se ampliarán en este taller del ABC de los derechos humanos, como son las obligaciones del respeto, de la garantía, de la protección, como obligaciones fundamentales del Estado. Ok, ahora, teniendo bien diferenciados estos dos componentes, también tenemos que evaluar lo siguiente. Los atributos inherentes a la dignidad del ser humano no necesariamente están recogidos en un ordenamiento jurídico. Pudiera presentarse la situación que la persona llamada a aplicar la ley o en algún momento ante algún planteamiento que sea presentado por alguien que se haya sentido afectado, pues deba conocer sobre un derecho que no necesariamente está recogido en el ordenamiento jurídico, que está implícito. En este caso entramos en una nueva etapa y que nos lleva también a examinar lo que tiene que ver el concepto de derechos humanos, pero desde la perspectiva del positivismo. En pocas palabras, ¿cuáles deben ser los derechos humanos? Si nos inclinamos con la visión justnaturalista, que es aquella que está centrada en los atributos inherentes a la dignidad del ser humano, pues allí puede haber la coincidencia o no de que estos derechos estén recogidos en el ordenamiento jurídico. Pero con la visión o la perspectiva positivista, estos derechos deberían estar recogidos de manera expresa en el ordenamiento jurídico. Entonces tendríamos ya dos visiones evidentemente diferentes. En esta segunda visión, que es la visión, positivista, destaca un valor que es el de la seguridad jurídica. En Venezuela, nosotros, con el artículo 22 de la Constitución, hemos recogido el criterio justnaturalista porque incluso, aunque no estuviera reconocido de manera expresa un derecho humano, este artículo 22, siempre y cuando sea inherente a la dignidad del ser humano, pues lo reconoce como tal. Y esto no es algo menor, porque el artículo 22 debe ser concatenado con el artículo 27, que es el que se refiere a la acción de amparo para proteger esta clase de derechos. Entonces, no solamente estamos refiriéndonos a los derechos que estén recogidos de manera expresa en el ordenamiento jurídico, sino a aquellos que también sean inherentes a la dignidad del ser humano y que deben hacerse valer por los llamados a aplicar la justicia. Al menos ese es el criterio prevaleciente en nuestro país, aquí en Venezuela.
Por otro lado está la visión histórica. Los derechos humanos se recogen dentro de, digamos, etapas históricas que deben tener de repente un predominio cultural determinado y que pudieran dar lugar a una interpretación con un sentido y un alcance específico. Pues bien, hay quienes consideran que los derechos humanos definitivamente deben ser el resultado o el producto de ese contexto histórico determinado, que pudiera llevar incluso a revisar lo que se consideraban derechos humanos con anterioridad. Es un punto que ha dado lugar a controversia. ¿Hasta dónde debemos nosotros aceptar que hay derechos inmutables y hasta dónde podríamos aceptar que sí hay una mutación y que este contexto cultural tiene una particular incidencia? Por otro lado, cuando hablamos de hacer valer frente al Estado estos derechos, también quiero hacer énfasis en lo siguiente. Estamos haciendo hacer valer frente al poder, al que está detentando el poder, el que debería respetar y garantizar estos derechos humanos. Ahora, pero ¿qué pasa cuando de repente hay, como sucedió por ejemplo en Colombia con la guerrilla, que había espacios, territorios en un país que de repente no estaban bajo el control efectivo del gobierno legítimo? ¿Quién debería en ese caso respetar y garantizar los derechos humanos? Es un punto que se abrió a discusión, como igualmente se abrió, por ejemplo, con el tema de las multinacionales. Hay quienes argumentan que las multinacionales también serían, digamos, entes que deberían respetar y garantizar estos derechos humanos cuando tienen un control y un poder efectivo en determinado tipo de ambientes o espacios, ¿no? Lo cierto es que este tipo de interpretaciones deben revisarse con mucho cuidado, con mucha precaución, porque esto tendería a diluir lo que es la responsabilidad del Estado propiamente dicho. Nosotros somos de la creencia o de la convicción que el Estado es quien viola los derechos humanos, que el Estado es el que realmente asume las obligaciones de respeto y de garantía no solamente a nivel interno, sino en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Por lo tanto, digamos, dar un paso hacia estas tesis que diluyen lo que es la responsabilidad del Estado, no creemos sea conveniente. Igualmente, esta visión o esta revisión desde el punto de vista conceptual nos lleva a distinguir lo que es la violación de los derechos humanos de lo que es un simple delito. Es importante que se tenga claro desde el punto de vista conceptual que los derechos humanos, como lo decíamos con anterioridad, al hacerse valer frente al Estado, tiene que ver con acciones realizadas a través de los funcionarios del Estado. En algunos casos puede ser también con personas que no sean funcionarios, pero que sea bajo la aquiescencia del Estado. Pero en síntesis, el Estado es el que debe tener el control y el que en definitiva debe respetar y garantizar los derechos humanos. Nos inclinamos en definitiva al concepto magistralmente presentado por el profesor Pedro Mique, según el cual los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad del ser humano que se hacen valer frente al Estado, y además llamamos a una alerta para no diluir el concepto y permitir, digamos, que este tipo de interpretación progresista tienda a disminuir lo que es la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos. Como cierre, en lo que tiene que ver con estas consideraciones iniciales de los aspectos conceptuales, es importante evaluar el impacto que tiene desde el punto de vista de la comunidad internacional la responsabilidad de los Estados. No se puede, desde el punto de vista de las obligaciones asumidas, excusarse delegando, endosando la responsabilidad en otro tipo de agentes. Esto es algo que, digamos, desde el punto de vista de su concepción, ha sido estudiado con detenimiento.
Los derechos humanos tienen que ver con una capacidad de respuesta por parte de los estados. Y cuando los estados, digamos, se abstienen de dar la respuesta, muchas veces buscan, digamos, en la responsabilidad de otro tipo de agentes la excusa ideal. Cuando nosotros entendemos que es el Estado quien debe cumplir con las obligaciones de respeto, de garantía, de satisfacción, de protección, desde el punto de vista de los individuos, cuando sabemos que en caso de violaciones de derechos humanos, primero deben responder con todo lo que tiene que ver con la investigación y la sanción a nivel interno, y que en el caso de no cumplir, entonces hay un espacio internacional, entonces allí consolidamos lo que es la protección adecuada de los individuos. Y esto hay que tenerlo siempre presente. El Estado no puede eludir sus responsabilidades, tiene que cumplirlas a nivel interno, y cuando no las cumpla a nivel interno, tiene que dar el frente en los espacios internacionales.